definitivamente si nosotros no nos convertimos, si nosotros no volvemos a Jesucristo, independientemente de las criaturas humanas que tomen decisiones, los problemas no se van a resolver. Y eso lo tenemos que tener claro. Por eso, cuando tuvimos una anterior conversación sobre el tema del electoral y la fe, nosotros decíamos la primera elección es Jesucristo o Barrabás. O que Jesucristo reine o que reine el César, como escuchábamos en la lectura de la Pasión, en el Viernes Santo y también en el Domingo de Ramos. Y es muy ilustrativo lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Porque el pueblo de la primera alianza, que esperaba al Mesías Rey, descendiente de David, en el momento decisivo, los líderes van a gritar y decir, no tenemos más rey que el César. Ellos que vivían de la esperanza en que su rey era pues del linaje de David. Ya puede ser que hubiesen rechazado a Jesucristo. Ya, no lo reconocían como el Mesías esperado. Pero no solo se quedaron ahí, sino que abandonaron su esperanza en lo que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, y su grito fue, no tenemos más rey que el César. Eso no es algo del pasado. Eso no es algo que nosotros podemos creer equivocadamente que eso corresponde solamente al pueblo judío. El otro día una persona me hacía notar las diferencias que habían en las oraciones, porque ustedes saben que las oraciones del Viernes Santo, la oración universal, ¿no?, es la más solemne del año y se pide por el pueblo judío. Y me hacían notar la diferencia que había en las oraciones antes del Concilio Vaticano II y las después del Concilio Vaticano II. Y las que eran antes, en relación al pueblo judío, eran durísimas. Se pedía por la conversión del pueblo judío, pero diciendo que estos que traicionaron, que mataron, etcétera, luego de hacer una larga enumeración, diríamos, de sus pecados nefandos. Y claro, uno los ve y dice, sí, todas esas cosas fueron ciertas. Pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que no es algo solamente de los personajes del pasado, ni siquiera el pueblo de la primera alianza, sino también nos corresponde a nosotros. Y además ellos van a decir, cuando Pilato, en la versión de los sinópticos, le dice, se lava las manos, ellos van a decir, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros descendientes, sobre nuestros hijos. Y eso se ha cumplido. Pero nos equivocaríamos si creemos que eso solamente corresponde al pueblo de la primera alianza. Porque solo por referirnos a un punto y no hacer un examen exhaustivo de todo lo que está ocurriendo en la sociedad contemporánea en nuestra relación con el Señor, y cómo la elección, diríamos, no solo es de Barrabás, sino la elección es, no tenemos más rey que el César, es clara en la sociedad contemporánea de la iglesia, del pueblo, de la nueva alianza, para no referirnos de los ateos, de los agnósticos. Porque si no, nosotros cómo explicamos que en un proceso electoral, en un país donde el 90% se declara cristiano, existan un número enorme de partidos políticos que reclaman el aborto como derecho.
Y entonces eso no es problema solamente de esos partidos. Eso no es solamente problema de los que hicieron el plan de gobierno. Yo les decía que una universidad nacional, local, ¿no? Había hecho el examen según estos criterios, entre comillas, tecnocráticos de los partidos que mejor, entre comillas, cumplían o se adaptaban a los objetivos de desarrollo de milenio, a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es absolutamente anticristiana. Y cuando esa universidad, que no es una universidad pagana, hace eso, nos está mostrando la oscuridad en que estamos, las tinieblas profundas en las que nos encontramos, no solo las personas individuales, sino también nuestras instituciones, que han elegido no al rey y señor, sino han elegido al César, representado en los poderes temporales, en los poderes de este mundo. Diríamos, según el Apocalipsis, en la bestia del mar. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque diríamos, esos acuerdos, esos pactos no van a desaparecer con un resultado electoral solamente. Porque ya están comprometidos en mentir y en crear una sociedad y una cultura sin Dios, sin Jesucristo, neopagana. Y también eso se expresa en declaraciones de candidatos y de entrevistas a candidatos. Ustedes conocen bien que algunos de ellos se han atrevido con pose doctoral a señalar que Jesús no es Dios. Y veía en una entrevista que le hacían a ese mismo candidato que en su casa tiene ha abierto su corazón a los ídolos absolutamente contrarios a nuestra fe y a toda razón. Entonces una persona tan erudita, supuestamente, tan informada, tan de mundo, y tiene ídolos que no son cosas, entre comillas, folclóricas. O sea, nadie tiene una decisión de, entre comillas, tener ese tipo de souvenirs o de, ¿cómo le podemos llamar?, de hobbies, de colecciones en estas cosas, si es que no esté en las tinieblas. Porque si está en la luz, lo va a rechazar. O sea, diríamos, no son cosas meramente culturales. Son cosas de fe. Es decir, de falta de luz y de tiniebla. Y eso nos muestra solamente como ejemplo una radiografía de, entre comillas, los líderes que pretenden decidir y resolver problemas en nuestro país y qué luz o qué tinieblas tienen.